Amén y gracias a Dios. Hermana Marta, le doy muchas gracias. Bueno, muy buena tarde. Nosotros ya terminamos la exposición del capítulo 10 de Apocalipsis. Hoy entramos al capítulo 11. Ubíquese por favor en el capítulo 11, versículo 1. Lo último que vimos del capítulo 10 fue la orden que recibe Juan para profetizar otra vez sobre muchos pueblos, muchas naciones, muchas lenguas y muchos reyes. Ahora, hoy entramos a la otra parte. Ya habíamos dicho que este paréntesis está conformado por dos partes. La primera parte trata de un ángel poderoso con un librito, eso ya lo vimos. La segunda parte trata acerca de los dos testigos. Y esta parte va en el capítulo 11, versículos desde el 1 y hasta el 14, ya que a partir del versículo 15 se cierra el paréntesis y se retoma el tema que se dejó en pausa, que es el tema de las trompetas. Ok. Aquí tenemos nosotros lo siguiente. Estos 14 versículos los vamos a subdividir nosotros en 4 partes para su estudio. Subdivisión en 4 partes. En primer lugar, versículos 1 y 2. En segundo lugar, versículos del 3 al 6. En tercer lugar, versículos del 7 al 10. Y en cuarto lugar, versículos del 11 al 14. Repito. En primer lugar, versículos del 1 al 2. En segundo lugar, versículos del 3 al 6. En tercer lugar, versículos del 7 al 10. En cuarto lugar, versículos del 11 al 14. Okay. En los versículos del 1 al 2 nos encontramos con una medición o una toma de medidas. En los versículos del 3 al 6 nos encontramos con la aparición de 2 testigos. En los versículos del 7 al 10 nos encontramos con el asesinato de los 2 testigos. En los versículos del 11 al 14 nos encontramos con la resurrección y el traslado al cielo de los 2 testigos. Con eso nos encontramos nosotros en estos 14 versículos. Esa es entonces la cuádruple subdivisión de los 14 versículos, de los primeros 14 versículos del capítulo 11. Ok, vamos a la primera parte entonces. Después de haber dado el bosquejo, vamos a la primera parte. La primera parte, versículos del 1 al 2, y trata acerca de la medición del templo. Comencemos la lectura, por favor, y dice así: Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios, y el altar, y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, dice, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Bueno, con eso nos encontramos en estos primeros 2 versículos. Dice que a Juan, en el contexto del capítulo 10, dice que a Juan se le dio un libro, ¿no? Aquí en el contexto del capítulo 11 dice que a Juan se le dio una caña semejante a una vara de medir. ¿Sí? Una caña semejante a una vara de medir. Quiero que note, Juan es protagonista en el capítulo 10 y Juan es protagonista en el capítulo 11, ¿no? Cada uno recibe, o él recibe en el capítulo 10 algo y él recibe en el capítulo 11 algo. Ya usted sabe lo que pasó concerniente al libro que recibió en el capítulo 10. Ahora lo concerniente a la caña o a la vara de medir que recibe en el capítulo 11. Le fue dada una caña y le fue dada una vara de medir. Es como si recibiera una regla, una escuadra, o como si recibiera un metro o flexómetro, que llaman algunos. Se le dio una vara para medir. Y se me dijo: levántate y mide
y mide, note usted, y mide 3 cosas. Esas 3 cosas usted debe escribirlas ahí en su cuaderno, por favor, tome nota. No dependa solamente de su cabeza, que ya hemos comprobado muchas veces cómo la cabeza a uno le toma del pelo muchas veces. Entonces, esa medición se le tiene que hacer al templo. Esa medición se le tiene que hacer al altar. Y esa medición también se le tiene que hacer a los adoradores. ¿Cómo usted se puede dar cuenta? Me avisa cuando lo haya escrito, por favor, para poder continuar. Que si no se escribe esto y solamente corremos, pues no se va a poder entender el resto. Ok, muy bien. Son las 3 cosas que sí tiene que medir. Ahora el versículo 2 dice, pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas. Entonces lo que sí se tiene que medir, y aquí lo que no se tiene que medir. Y lo que no se tiene que medir es el patio. Ese no se tiene que medir. Ese se tiene que dejar aparte. Dice, no lo midas porque ha sido entregado a los gentiles. Y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Ok, se da la explicación del por qué no se debe medir el patio. Ok, ¿qué significa todo esto? Pues significa grandes cosas. En primer lugar, a Juan se le dice que vaya y mida el templo. Recuerde usted que en la actualidad Israel no tiene templo. Y recuerde usted que el templo para Israel significa pues el centro de su adoración. Sin templo no hay celebración de la Pascua, sin templo no hay celebración del Pentecostés, sin templo no hay celebración de los tabernáculos, sin templo no pueden haber holocaustos, no pueden haber oblaciones, no pueden haber libaciones. Sin templo no hay una verdadera adoración en el judaísmo. Sin templo no hay una verdadera relación o comunión con Dios, ya que todo lo que hace Israel gira alrededor del templo. Todas las actividades de Israel están directamente relacionadas con el templo. Eso tiene que estar claro, ¿no? Ahora, con lo que nos encontramos en el versículo 1 es que, sorpresivamente, Israel, a estas alturas de la historia escatológica, Israel tiene templo. Dese cuenta. Si se le dice a Juan, vaya a mirar el templo, es porque a esas alturas habrá templo. En este momento no hay templo. En este momento recuerde usted que en el lugar donde estaba el templo lo que hay es una mezquita musulmana. Y recuerde usted que lo único que queda en pie del templo es un muro, el famoso muro de los lamentos, que es un fragmento del muro original, donde los israelitas van y se lamentan, lloran, suplican, se entristecen, porque no tienen templo. No tienen templo por causa de su propio pecado, pero es el muro de los lamentos. Bien, pero aquí en Apocalipsis capítulo 11, se cuenta lo útil de este paréntesis del capítulo 10 y capítulo 11, porque en el capítulo 11 se nos dice que a esas alturas ya tendrán templo, habrán reconstruido el templo. Ahora, claro que habrán reconstruido el templo. ¿Por qué? Porque cuando se desata el sello número 1, recuerde usted que aparece un jinete montando un caballo blanco, que ya sabe usted que ese es el anticristo. Entonces el anticristo aparece en un momento de un caos impresionante. Sí, aparece en un momento en donde esa sociedad no funciona, a esa sociedad no le funciona bien nada. Ese es también el momento en el cual el Señor Jesucristo saca de aquí a la iglesia. Sí, saca de aquí a los creyentes. Yo no sé qué tanto conocimiento tenga usted, qué tanta información tenga usted con respecto a lo que está pasando allí en Asia, en Europa, lo que está pasando entre Israel, los palestinos, lo que está pasando entre Rusia, Ucrania, la OTAN, Europa, Estados Unidos, ¿no? A nosotros, lastimosamente, las noticias que nos llegan a través de los medios de comunicación o a través de los canales de televisión tradicionales, pues es prácticamente nada. La información es prácticamente nula, ¿sí? Eso la gente no tiene modos de informarse.
Y todavía más cuando las redes sociales deberían utilizarse al menos para eso, no para estar uno informado, pero cuando las redes sociales se utilizan es para otras cosas, para andar metidos en grupos vanos o para andarle chismoseando la vida al uno o la vida al otro, o andar mirando un poco de imágenes deprimentes o mensajes deprimentes, pues entonces, sí, concuerdo con la hermana Marta León, entonces se convierte como en un uso basura, un uso completamente banal. Pero miren, lo que está pasando en este momento en el mundo, lo que está pasando en este momento, no tanto con Israel, sino lo que está pasando en este momento entre Rusia, Ucrania, la OTAN, Estados Unidos, pues es una cosa realmente atemorizante. Sí, una cosa realmente terrible. Hemos aprendido por el apóstol Pablo, tocando los temas relacionados con la Navidad, hemos aprendido del apóstol Pablo que pues una persona si quiere evangelizar, si quiere predicar la Biblia, pues tiene que estar informado, tiene que estar bien dateado, tiene que estar bien ilustrado. Para eso le toca estudiar mucho, le toca escuchar mucho, leer mucho, quemarse las pestañas realmente. El cristiano normal pues vive metido en sí mismo. Entonces es su vida, sus tristezas, sus trabajos, su familia, su vida. No tiene tiempo para ninguna otra cosa, ¿no? Y si escucha alguna otra cosa, como que no logra relacionarla escatológicamente con todo lo que está pasando. Pero, a ver, usted sabe que la guerra entre Rusia y Ucrania comenzó hace más de 1000 días. Ellos llevan más de 3 años en esa guerra, ¿sí? Y algunos no entienden por qué esa guerra. Acuérdese usted que es que esa guerra, y ahorita va a entender usted por qué le voy a contar lo que le voy a contar. Acuérdese usted que esa guerra es a partir de las intenciones del país de Ucrania de convertirse en parte de un organismo europeo que se conoce como la OTAN. Ahora alguno dirá, pues ¿cuál es el problema? Pues que Ucrania entre a ese organismo europeo conocido como la OTAN. La OTAN pues es una reunión, una asociación de naciones que manejan ellos pues la misma moneda y comercian entre ellos y tienen acuerdos entre ellos y se compran y se venden cosas y bueno, es una organización de cooperación, tanto que lo que es con el uno pues es con el otro. El problema, el asunto con Ucrania es que Ucrania hacía parte en el pasado de la extinta Unión Soviética. Usted se acuerda de eso en el colegio, la Unión Soviética. Entonces, al hacer parte en el pasado de la Unión Soviética, después vino la separación, la división, porque se acabó la Unión Soviética. Entonces, eso representó para la Federación Rusa, como se conoce actualmente, porque Rusia no es Rusia, Rusia es la Federación Rusa. Eso representó, pues, la pérdida de un montón de territorios. Okay. Territorios que se declararon independientes. Okay. Hoy queremos tener nuestro propio presidente y nuestra propia política y manejar y tener nuestra propia soberanía. Okay. El tema es que en los acuerdos que se firmaron, pues se advertía que la OTAN no se acercara a los límites de la Federación Rusa. Porque, pues si se acercaba a los límites de la Federación Rusa, eso significaba, tanto para los unos como para los otros, una intromisión. Eso es, nosotros somos una patria soberana y ustedes con su organización, la OTAN, pues son un conglomerado de naciones, una asociación de naciones ahí que quieren manejarse de una manera distinta. Eso es respetable, pero tenemos que tener, entre ustedes y nosotros, tenemos que tener tierra de por medio. Esa tierra de por medio, pues son varios países. Uno de estos es Ucrania. Usted revisa un mapa, se va a dar cuenta que Ucrania es límite entre la Federación Rusa y la OTAN. Entonces la idea es que Ucrania se quedara como un territorio neutral, que ni para un lado ni para el otro.
Con eso los unos no corrían peligro y los otros tampoco corrían peligro. Los unos no se sentían amenazados y los otros tampoco se sentían amenazados. Hasta que a Ucrania le dio por que ellos querían hacer parte de la OTAN. Cuando se decidió que iban a ser un país neutral. O sea, tierra de por medio, ni para allá ni para acá. Pues cuando a Ucrania le dan las ganas de hacer parte de la OTAN, lógicamente la Federación Rusa no va a ver eso con buenos ojos, porque siente que su soberanía, su integridad, su nación, su patria, su historia se ve amenazada por la OTAN. Eso es como si Ucrania hubiese decidido que quiere hacer parte nuevamente de la Federación Rusa. Entonces, pues ahora serían los europeos, los de la OTAN, los que se sentirían amenazados. Entonces, a ver para dónde coge Ucrania, y Ucrania decidió que quería hacer parte de la OTAN. Todavía no hace parte de la OTAN, no se ha firmado un documento que dice que Ucrania es parte de la OTAN, pero de alguna manera todos los miembros de la OTAN, los países de la OTAN, en ese conflicto en el cual comenzaron hace más de 1000 días, hace unas semanas se estaba precisamente conmemorando la guerra de los 1000 días entre Rusia y Ucrania, pues Ucrania sola no puede enfrentar a Rusia, porque Rusia es una potencia en todo sentido. Entonces lo que han hecho los miembros de la OTAN ha sido proveerle de armas, eso es una amenaza, proveerle de cañones, proveerle de tanques de guerra, proveerle de aviones, de helicópteros, proveerle de drones, proveerle de misiles. Eso, pues si usted fuera parte de la Federación Rusa, o si usted fuera parte de un lado o del otro lado, y resulta que sus enemigos, porque son enemigos, están ayudando ahí a su vecino que está actuando sospechosamente, a su vecino que decidió violar el acuerdo de ser un territorio neutral, pues entonces a usted no le va a caer muy bien eso. Eso se sobreentiende independientemente de que sean occidentales o de que sean orientales, de que sean rusos, de que sean europeos. Independientemente, usted va a sentir que sus derechos y su integridad está en juego. Okay. Entonces, pues iba escalando el conflicto 1 año, 2 años, 3 años, hasta que el señor Joe Biden, que es el presidente todavía de Estados Unidos, que le quedan apenas mes y pico de gobierno, porque perdió su partido las elecciones presidenciales, las volvió a ganar el señor Donald Trump, se volvieron a ganar los republicanos, perdieron los demócratas, allá son los dos partidos así. Entonces el señor Joe Biden, que se ha mantenido como, sí, enviemos armas, sí, dotémoslo de cañones, démosle munición, pero que se pelee eso en territorio ucraniano y que los ucranianos miren a ver hasta dónde son capaces de hacer con todo lo que les hemos enviado. Les han enviado miles de millones de dólares ayudando a Ucrania en el conflicto contra Rusia. O sea que ahí, pues, Estados Unidos ha sido el enemigo histórico de Rusia y Rusia ha sido el enemigo histórico de Estados Unidos. Eso ha sido de toda la vida. Si usted ha revisado libros de historia, si usted analiza lo que ha pasado, pues eso es así. Ahora Estados Unidos ayuda a Ucrania, pues intensifica el odio, ¿no? Intensifica el rencor, intensifica las ganas que nos tenemos los dos, las ganas de matarnos los dos. Muy bien. Entonces, hasta el momento era así, pues se pelea en territorio ucraniano y Volodymyr, porque no es Vladimir, sino Volodymyr Zelensky, es el presidente de Ucrania, que a propósito, él era un comediante, ¿no? Él era un comediante y que resultó siendo el presidente de Ucrania y que ha mostrado pues una valentía, dicen algunos, pero pues una valentía respaldada por la OTAN, una valentía respaldada por Estados Unidos, pues cualquiera se va a mostrar valiente en esas condiciones. Entonces el hombre no ha hecho sino pedir plata y no ha hecho sino pedir armas y no ha hecho sino pedir de todo, tratando de combatir a Rusia, y todo el mundo le ha dado de todo. Estados Unidos está pasando en este momento por una crisis económica severa. Y una de las razones por las cuales está pasando por una crisis económica severa es porque le ha girado demasiada plata a los ucranianos, a Zelensky, para que combata a la Federación Rusa. Pero entonces, faltando estos días, imagínese usted al señor Joe Biden, que es un señor loco, presidente de una potencia y está loco completamente.
le da por autorizar a los ucranianos para que disparen misiles norteamericanos dentro de territorio ruso. Eso no lo habían hecho en estos más de 3 años. ¿Qué necesidad tiene este señor? Ya está a punto de terminar su mandato, ¿sí? Ahí entra Trump. ¿Qué necesidad tiene este señor de dar una orden o dar un permiso para que bombardeen a Rusia dentro de su territorio y comiencen a destruir infraestructura rusa y comiencen a atacar a los soldados rusos dentro de Rusia? ¿Qué necesidad tiene de armar un avispero si ya va saliendo del gobierno? La idea es dejarle un avispero armado al presidente que viene, que es Donald Trump, porque los dos no se quieren, los dos son enemigos. Entonces se cuenta que ese amor por la patria y ese patriotismo norteamericano es una completa mentira. Okay. Para que se dé cuenta que Estados Unidos internamente está en crisis económica, está en crisis política, está en crisis social, está en crisis moral. Y el hombre da la orden. Y el hombre acaba de dar la orden y ya Zelensky, que es el presidente ucraniano, pues dispara unos misiles norteamericanos. Ahora los británicos dicen, pues nosotros también damos la orden. Entonces los misiles británicos, me refiero a Londres, Inglaterra, y es Europa, arriba el norte, también autoriza, y los ucranianos disparan misiles norteamericanos y disparan misiles británicos desde el territorio ucraniano dentro del territorio ruso. ¿Eso cómo lo interpreta el gobierno ruso? Si dentro de su territorio encontraron misiles norteamericanos y encontraron misiles británicos, que son los misiles de nuestros enemigos, ayudando a este que tenemos aquí y que violó un tratado de ser un territorio neutral. Entonces, lógicamente el gobierno, la Federación Rusa, los rusos, el país, se va a sentir atacado, va a sentir nos bombardearon. Ahora existe algo que se llama armamentísticamente como el sistema antimisiles, que quiere decir que pues, los misiles son interceptados en el aire por los radares, disparamos nosotros unas ráfagas y los reventamos en el aire, lo que caen son pedazos, pero pues el misil como tal no impacta sobre nosotros. Rusia tiene un buen sistema antimisiles, logró deshacerse de muchos de ellos, algunos cayeron en tierra, algunos causaron impacto terrible y ahí quedó el tema. Eso, mi estimado hermano en Cristo, eso ocurrió hace semana y media, hace una semana, ¿sí? Por si no lo sabía. Entonces estaba callado el presidente de la Federación Rusa, que es el señor, ese sí es Vladimir Putin, estaba callado. A los 3 días de ese bombardeo, 3-4 días de ese bombardeo, el gobierno de la Federación Rusa llama a Estados Unidos y llama a Ucrania avisando lo siguiente. Dice, en media hora va a haber un impacto de uno de nuestros misiles en territorio ucraniano. En media hora. O sea, en términos de estrategia militar, yo no le aviso a mi enemigo cuando lo voy a bombardear. ¿Cierto? No le aviso a mi enemigo cuando lo voy a bombardear. Se supone que eso es sorpresa. Sí, la técnica de la sorpresa, la estrategia de la sorpresa. Que le caigan los misiles y que no sepa cuándo. Entonces todo el mundo decía, ¿este tipo qué le pasa? Este tipo está loco. Porque acabo de decir que en media hora va a bombardear una ciudad de Ucrania y pues nosotros podemos prepararnos durante ese tiempo sacando a la gente y podemos prepararnos durante ese tiempo pues también con un sistema antimisiles para derribar cualquier cosa que él quiera mandar sobre nosotros. Okay. Resulta que Vladimir Putin ordenó el lanzamiento de algo que se conoce como un misil se repite la palabra hiper, pues es un misil hipersónico. Eso es una nueva tecnología rusa y es una tecnología que ellos llevan desarrollando desde hace décadas allá a escondidas dentro de Rusia. Este misil hipersónico, desconocido completamente por los ucranianos, desconocido completamente por toda la OTAN, por toda Europa, por Estados Unidos. Este misil viaja 10 veces más rápido que la velocidad del sonido. Este misil es capaz de viajar a 12.000 kilómetros por hora. Calcule usted.
O sea, son cálculos que usted dice 12.000 kilómetros por hora. ¿Cuánto es lo más rápido que usted ha viajado? De pronto en un avión, ¿cuántos kilómetros por hora? Pero eso lo tiene que multiplicar, pues exageradamente, porque son 12.000 kilómetros por hora. Y este misil tiene un alcance de hasta unos 5.000 kilómetros. O sea, puede viajar 5.000 kilómetros. Los misiles que disparó Ucrania pueden viajar hasta 300 kilómetros. El misil que disparó Rusia puede viajar hasta 5.000 kilómetros. No solamente eso, sino que este misil resulta que no viaja en línea horizontal, sino que viaja en línea vertical. O sea, viaja hacia arriba, y al viajar hacia arriba entonces sale de la atmósfera. Después de eso vuelve a entrar a la atmósfera con una velocidad superior, y la cabeza del misil se abre y salen entre 6 u 8 ojivas, ¿sí? Lo que se conocen como bombas, que viajan también a la velocidad del sonido y que pueden cargarse con bombas atómicas. Dentro de ninguna de las ojivas iba armamento atómico o iban detonaciones atómicas. Lo que es saber es que el misil viajó 10 veces más rápido que la velocidad del sonido. Cuando estaba descendiendo sobre el territorio ucraniano, se abrió la boca del misil, salieron entre 6 u 8 bombas, que cada una parece que tuviera voluntad propia. Eso es inteligencia artificial, parece que tuvieran voluntad propia, impactaron en diferentes lugares, y el efecto el efecto causado, la destrucción causada por el impacto, por el golpe, tiene a esas ciudades de Ucrania vueltas papilla, para que nos entendamos. El mundo quedó boquiabierto desde Ucrania, Europa, la OTAN, Estados Unidos, porque realmente lo que lanzó, lo que disparó Rusia es una tecnología nunca antes vista, y que ningún otro país, ninguna otra nación, ninguna otra potencia tiene. Los expertos dicen que Rusia está adelantada, o mejor, el resto del mundo está atrasado con respecto a Rusia entre unos 20 y 25 años. La tecnología rusa está adelantada unos 20, 25 años en relación con la máxima potencia que usted conozca. Dicen los expertos, que son generales, que son militares, dicen: mire, si usted está pensando que Estados Unidos tiene la tecnología para detener esos misiles hipersónicos, pues está completamente equivocado. Ni Estados Unidos sabe cómo es que funciona esa tecnología de los rusos. ¿Cómo funcionó ese misil? Vladimir Putin, presidente de Rusia, ordenó la fabricación masiva de ese misil. Ahora, aquí estamos hablando de la fabricación masiva de un misil que es capaz de viajar 10 veces más rápido que la velocidad del sonido, y es capaz de viajar hasta 5.000 kilómetros de distancia. Según las cuentas, pues si viaja 5.000 kilómetros, si viaja hasta 5.000 kilómetros de distancia y viaja a 12.000 kilómetros por hora, eso quiere decir que en un aproximado de 10 minutos, él puede disparar un misil desde Moscú, que es la capital de la Federación Rusa, hasta Londres, que es la capital de Inglaterra, y acabar con Londres. Y si en 10 minutos llega a Inglaterra un misil de esos, pues de ahí para abajo, en 9, 8, 7, 6, 5 minutos, llegaría un misil de esos a cada país, a cada capital de la Unión Europea, ¿sí?, de la OTAN. Y los misiles de largo alcance que tienen, que son mucho más rápido que tiene Estados Unidos, los tienen en este momento apuntando hacia Estados Unidos de América. En la última rueda de prensa que dio Vladimir Putin, dijo: ustedes me acaban de declarar la guerra. Yo tenía una guerra contra Ucrania y no me había metido con ninguno de ustedes. Ustedes dispararon sus armas contra nosotros. Yo no he disparado ninguna contra ustedes. Yo estoy peleando contra un país que se llama Ucrania, que no pertenece a ustedes. Pero ustedes se metieron en el conflicto ayudando a Ucrania y están disparando contra nosotros, porque sus misiles dicen o Estados Unidos o dicen Inglaterra.
Entonces, yo les advierto, una intervención más de parte de ustedes, un misil más de parte de ustedes, un bombardeo más de parte de ustedes, y nosotros vamos a cargar nuestros misiles con bombas nucleares, con bombas atómicas, y los vamos a estallar en cada uno de sus países. El tema es que Estados Unidos, en cabeza de Joe Biden, llevan semana y media amenazando y sacándole la piedra a Vladimir Putin. Se le unieron los británicos y se le acaban de unir los franceses, y lo que leí hace una media hora, 40 minutos, es que se le acaban de unir los alemanes. Se le acaban de unir los alemanes, que dicen que Rusia es un peligro para la sociedad, que dicen que hay que acabar con Rusia, que dicen que, bueno, el tema es que quieren bombardear a Rusia, pero Rusia tiene un arsenal, Rusia tiene una tecnología militar que el mundo no conoce. A Rusia se le unió, hace 2 semanas, se le unió Corea del Norte. ¿Conoce la historia del dictador de Corea del Norte? Un hombre que tiene unos avances en cuanto a tecnología nuclear, armas nucleares. El señor está cerrado a la sociedad externa, y el señor es un loco completo y odia a Europa y odia a Estados Unidos. Se acaba de soltar una alerta roja por toda Europa, en donde se le dice a toda la sociedad europea que por favor se preparen. Están fabricando búnkeres subterráneos que logren resistir los impactos, las explosiones y la radiación por toda Rusia y por toda Europa. Los militares de esta parte del mundo, los gobiernos de esta parte del mundo están alarmados, porque dicen: nosotros estamos muy lejos del conflicto. No, eso era hace unas décadas que estábamos muy lejos del conflicto. En este tiempo, con el tema de los misiles hipersónicos, que son capaces de viajar 10 veces más rápido que la velocidad del sonido, ninguno se salva, ninguno se libra. El mundo se dirige a una tercera guerra mundial. Y esta tercera guerra mundial significa la eliminación, significa la aniquilación de la raza humana. En entrevistas a Vladimir Putin le preguntan qué significaría una tercera guerra mundial, y dice: la eliminación de la raza humana. Aquí nadie ganaría. Aquí nadie ganaría porque todos en este tiempo tienen energía nuclear. Por los que no tienen energía nuclear son países como por ejemplo el nuestro. No hay energía nuclear, o sea que nosotros pues no tenemos cómo responder a un ataque de esos de ninguna manera. Así se encuentra en este momento Europa. ¿Sí? Así se encuentra en este momento Estados Unidos. Así se encuentra en este momento Oriente enfrentado a Occidente y Occidente enfrentado a Oriente. Crean que lo de menos en este momento es el conflicto israelí. Lo demás es el conflicto allá en el norte. Que realmente son personas que no les importa absolutamente nada con tal de acabar con nosotros. Y tienen una tecnología tal que, como lo dijo un militar argentino hace poco, dijo: es que significaría... eso es como cuando usted agarra un material y lo mete entre ácido. Se deshace. Cuando una bomba nuclear estalla, el efecto queda en el aire, el efecto queda en el ambiente. Lo que va agarrando, lo que va cogiendo, lo deshace, lo desintegra. Eso se llama radiación, que fue lo que pasó en la central esta llamada Chernobyl, con el accidente nuclear. Realmente fue un sabotaje nuclear. Chernobyl, y todavía los efectos, dice 100 años después de Chernobyl y 100 años después de Chernobyl, o sea, el desastre en Chernobyl, todavía Chernobyl, el lugar, la ciudad, es inhabitable.
Bueno, así está el mundo en este momento, por si no lo sabe. ¿Quién no lo sabe? No lo sabe el individuo que pues se la pasa metido en sí mismo y cree que los problemas que tiene él son pues unos problemas tan trascendentales, tan terribles, porque no me quiere, porque sí me quiso, porque no tengo, porque sí tengo, porque sí vino, porque no vino, porque me dolió, porque ya no me duele. Pero así se encuentra el mundo en este momento. Ahora retomamos. Recuerde usted que cuando el anticristo aparezca, él va a montar un caballo blanco, porque el mundo estará en medio de un conflicto terrible. ¿Ya lo logró relacionar? Para que el anticristo aparezca, se tiene que armar todo un escenario de conflicto a nivel mundial. ¿Ya lo logra relacionar usted? Realmente, si usted me pregunta a mí, como la persona que pues predica, como la persona que enseña y que lleva unos añitos en esto, y que aparte de leer la Biblia y de entender la Biblia, también me gusta entender la historia y entender lo que es pues lo que pasa en diferentes partes del mundo. Si usted me pregunta a mí, yo digo, la situación del planeta en este momento es terrorífica. Eso no es solamente una guerra y un rumor de guerra, no, ya hay una guerra. Y con un armamento capaz de eliminar, erradicar a la raza humana con solamente oprimir un botón. Realmente es como en las películas, con solamente oprimir un botón. Ese escenario se tiene que armar para la aparición del anticristo. Recuerde que antes de la aparición del anticristo, en medio del mismo escenario, el Señor Jesucristo viene por su iglesia. Ahora, aquí aparece el cristiano malvado. El cristiano malvado que dice, gracias a Dios yo no voy a estar. O sea, como encogiéndose de hombros y como diciendo, a mí qué me importa si al fin y al cabo me van a sacar de acá antes de que todo eso pase. Eso es un cristiano malvado, ¿no le parece? O es un cristiano indiferente. Aquel que no es capaz de llevarse la mano en la cabeza y decir, Dios mío, hemos usado los talentos, las habilidades, la inteligencia y todo lo que nos has dado para acabarnos a nosotros mismos, para destruirnos entre nosotros. Espero que ninguno de nosotros diga, pues a mí qué me interesa si al fin y al cabo cuando eso pase yo ya no voy a estar porque el Señor me va a llevar. Porque así hablaría una persona que no está llena de Dios, así hablaría una persona que no está llena del Espíritu, así hablaría una persona que no tiene en su vida manifiesto el fruto del Espíritu, ¿no? No, claro, no vamos a estar, pero duele. No vamos a estar, pero es terrible. Y es terrible y eso entonces lo mueve a uno. ¿Lo mueve a uno a qué? Lo mueve a uno a orar, lo mueve a uno a predicar. ¿A mí me mueve a qué? Mira, a mí me mueve a dejar mis traumas, dejar mi depresión, dejar mi amargura, dejar mis odios, dejar mis resentimientos, dejar me miró, no me miró, me determinó, no me determinó. Oiga, esas cantidades de tonterías y realmente hacer algo, lo poquito que yo pueda hacer, el granito de arena que yo pueda aportar desde la intercesión y desde la oración. El anticristo aparece en medio de este escenario y logra. Ahora recuerde que el anticristo se convierte en el jefe de 10 naciones europeas. Dios mío, Señor. Es que más perfecto no se puede. El cumplimiento literal, perfecto, exacto, no se puede. Que el anticristo se convierte en el líder representante de 10 naciones europeas. Y es el que logra gestionar un acuerdo de paz. Por eso monta un caballo blanco. Ahora, ¿un acuerdo de paz con quiénes? Pues un acuerdo de paz con aquellos que están combatiendo, bombardeando a Europa. ¿Que serían quiénes? Pues que serían los rusos. Ya hemos pasado nosotros por el tema de Gog y Magog. Acuérdense que Gog y Magog se refiere a Rusia. Mencionado en la Biblia como Rosh o Rush. O sea, está tan claro el tema. Y como se estarán dando bala y se estarán dando misil por todas partes del mundo, también en Israel
entonces este individuo gestionará una serie de acuerdos arriba, en el norte, en el occidente, en el oriente, también en el sur, y también el acuerdo con los israelitas y con los enemigos de los israelitas. O sea, cuando se habla del tratado de paz o del acuerdo de paz con los israelitas, pues no será el único tratado de paz o el único acuerdo de paz que el anticristo va a gestionar desde su ideología política. Pero gestiona también el acuerdo, el tratado de paz con Israel. Y entonces le da a Israel un territorio. Y entonces reconoce a Israel como nación, el acuerdo. Y al reconocerlo como nación, pues entonces se le autoriza a construir nuevamente su centro de adoración. Y recuerde que su centro de adoración, eso se lo dije a usted hace como 35 minutos. Recuerde que su centro de adoración viene siendo ¿qué? Su centro de adoración viene siendo el templo, muy bien. Viene siendo el templo. El anticristo permite, hasta financia. Pero con respecto a eso, y es que uno sigue leyendo, ¿no? Entonces uno sigue leyendo, uno sigue instruyendo. La verdad, yo me instruyo para edificación propia, ¿no? Solamente que el Señor es tan bueno, el Señor es tan maravilloso que me permite, pues, dictar clases. Entonces, pues la edificación propia se convierte en la edificación de otros. Pues yo no estudio para preparar una clase, yo estudio para edificación de mi propia vida. Pero con respecto a la reconstrucción del templo, dice, en cuanto a medios para esa reconstrucción, ya los hay. Circulan rumores en el sentido de que los hebreos americanos tienen listo incluso todo el material para el templo y que solamente esperan la oportunidad para colocarlo allí. O sea, si es por plata, circula la noticia desde hace décadas que los judíos americanos pues ya tienen la plata reunida para reedificar el templo. O sea que así el anticristo lo subsidie o no lo subsidie, los judíos ya tendrían el dinero para la reconstrucción del templo. ¿Qué se haría en tiempo récord con la tecnología y con los adelantos en ingeniería civil de esta época también? O sea, no habría problema. No sería como en épocas anteriores, en donde se demoraban 10, 20, 30, 40 años construyendo un templo. No, aquí lo van a construir en tiempo récord. En tiempo récord. Ellos van a funcionar dentro del templo y van a retomar sus fiestas y holocaustos y sacrificios, todo eso. Y todo va a estar muy chévere hasta la primera mitad de los 7 años de tribulación, o sea, hasta los 3 años y medio. Entonces, dense cuenta que si hay un templo, van a reconstruir un templo gracias a un acuerdo y gracias a la financiación o gracias al ahorro, a la capitalización que ya los judíos tienen. Muy bien. A Juan se le dice que mida el templo, que mida el altar y que mida a los adoradores. Pero se le dice que no mida el patio. Ok, esto aquí tiene un mensaje bien especial. Porque mide el templo, que es el lugar para la oración divina. Mide el altar, que es donde se ofrecen los holocaustos, las ofrendas para Dios. Y mide los adoradores, los que están dentro del templo, que serían los judíos. A ellos mídalos, pero no mida el patio y lo que está en el patio. Ese patio tiene nombre, ¿cierto? Ya hemos hablado muchas veces de eso, que el templo está conformado por 3 partes, ¿cierto? La parte de más adentro, que es el lugar santísimo, la parte intermedia, que es el lugar santo, y el patio, que vendría siendo el atrio. Muy bien, entonces la pregunta, ¿qué significa la palabra atrio? La palabra atrio significa patio, pero no como los patios esos de las casitas de ahora o de los apartamentos de ahora, en donde la señora se jacta y dice, este es el patio. El patio, no, eso no es un patio. Eso es un rincón ahí que la inmobiliaria o la constructora se lo vende como si fuera un patio, pero no es un patio, porque la definición de patio es
al aire libre. La definición de patio es a la intemperie. La definición de patio es que le cae el sol. La definición de patio es que no tiene techo. La definición de patio es que le cae agua. Esa es la definición de patio. Ahora existen cosas como un patio techado. Eso no se entiende. Eso es contradictorio, ¿no? Si es patio, no está techado. Entonces, patio, atrio, significa, según el diccionario, ¿sí? No según la interpretación que yo le dé, pues para mí sí hay un patio techado y punto. Bueno, con alguna gente terca nunca se podrá hablar. Y eso que abrimos diccionarios y abrimos etimologías, pero cuando hay gente así de terca, pues ¿para qué habla uno con gente terca? ¿Quién lo manda a uno? Volviendo, como un patio, como un atrio, es un lugar a la intemperie, al aire libre, destechado. Entonces ahí es donde pues precisamente se ofrecían los holocaustos, que son las ofrendas quemadas, porque imagínese usted dentro de un patio techado, como cuando usted pone a asar o a fritar en la cocina y entonces hace una combustión tremenda a eso y la cocina se le llena de humo, o se le quemó el arroz, o se le quemaron las tajadas, o se llenó de humo. Usted vaya y abra las ventanas porque ¿quién se aguanta ese humero? Pues Dios es tan perfecto en su sabiduría y en su inteligencia que dijo, no, pues los animales que van a ser quemados, ofrecidos en holocausto, pues va a tener que ser eso a la intemperie, o sea, en un patio, o sea, en un atrio. Hasta los atrios se les permitía entrar a los gentiles. Sí, los gentiles podían entrar hasta los atrios, de tal manera que había un atrio que se llamaba el atrio de los gentiles, porque hasta ahí entraban los gentiles. Ahora, qué tenaz, que aquí se le manda a Juan, mida el templo, mida el altar y mida los adoradores, pero no mida el patio, no mida el atrio, o sea, no mida el lugar hasta donde pueden entrar los gentiles. Cuando en la Biblia se mide algo, eso lo vamos a ver ya dentro de 8 días porque hoy el tiempo corrió. Cuando en la Biblia se mide algo, lo que está dentro de la medida o se protege o se destruye. Le repito, cuando en la Biblia se mide algo, lo que queda dentro de la medición, mire, esto fue lo que medí, esto es lo que está dentro de la medición. Lo que está dentro de la medición o se resguarda, se cuida, se protege o se destruye, se aniquila, se deshace. Aquí se dice claramente en el versículo, léalo conmigo, versículo 2, pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Quiere decir que el Señor va a resguardar el templo, va a resguardar el altar y va a resguardar a los adoradores. ¿Quiénes son los verdaderos adoradores en aquella época? Pues los judíos. ¿Y quiénes no sean los verdaderos adoradores en aquella época? Pues los gentiles. Dice que los gentiles van a hollar, van a pisotear, van a blasfemar el templo. Lo van a profanar. Eso es lo que se conoce como la abominación desoladora. Porque se sabe muy bien, ya lo sabe porque tiene escatología en la cabeza, que a los 3 años y medio el anticristo, que es un gentil, entra al templo y no entra solo. Pues entra con un montón de soldados y entra con un montón de gente y entra con un montón de fanáticos, entra al templo y lo profana. Porque él se autoproclama Dios dentro del templo. Entonces lo que está diciendo, miren, todo lo que está dentro de la medición, o sea, los adoradores, o sea, los judíos, van a ser resguardados. Y todo lo que queda por fuera de la medición, o sea, el atrio, el patio, o sea, los gentiles, incluyendo el anticristo, todo lo que está por fuera de la medición va a ser destruido. En eso consiste el primer punto, la primera división del capítulo 11 hasta el versículo 14, que se llamó la medición del templo. Todo esto para que usted conecte en su cabeza, relacione en su cabeza los tiempos peligrosos en los cuales nosotros nos encontramos. La creación de ya un escenario propicio y listo para que se arme un caos completo a todo nivel. Cuando le preguntan a uno,
Freddy, dígame, ¿esto tiende a mejorar o esto tiende a empeorar? A mí me toca decir la verdad. O esto tiende a empeorar, a mejorar no, a mejorar nunca. Eso tiende a empeorar. No va a mejorar, va a empeorar. Y cuando ese escenario sea así tal cual, y cuando las naciones estén acabando entre ellas, ahí es. Tanto lo uno como lo otro. Tanto el arrebatamiento de la iglesia como la manifestación del hombre de pecado, que es el anticristo. Bendito Dios, te damos gracias por la exposición del día de hoy. Un poquito de historia, un poquito de noticias, un poquito de prensa, mi Dios. Mucha Biblia, mucha teología, mucha inteligencia, mucha sabiduría, mucha racionalidad para poder entender, Señor Dios, los tiempos en los cuales nosotros nos encontramos. Y quizás recalcamos, nosotros dolidos por nuestras situaciones personales, cuando realmente, mi Dios, hay naciones que están viviendo masacres, hay sociedades enteras que están siendo eliminadas, borradas, aniquiladas de la faz de la tierra. Ten misericordia de ellos y ten misericordia de nosotros y conviértenos en personas útiles para tu reino, Señor. Que no me dedique yo solamente a vivir para mí, sino que me dedique, Señor Dios, como un siervo esclavo, a vivir para ti y para los intereses de tu reino. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén y gracias a Dios.